Pues tiempo ahora aquí en Negocios Televisión, en Ponte en Acción, del momentum, de mirar el mercado de más allá del ruido del momento, y hasta ahora con la ayuda de Iván Díez Sainz, Country Head Iberia and Latin America de la Financière de l'Echiquier. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Seba. Bueno, gracias por estar aquí además en unos días tan candentes como los que estamos viviendo. ¿Cuáles son los principales impactos macroeconómicos que observáis, que observan en los mercados globales tras la imposición de esos aranceles por parte de Estados Unidos, también con ese discurso, con esa pausa? ¿Se trata solo de un frenazo puntual? ¿Están anticipando una ralentización más estructural del comercio mundial? Bueno, tú lo has dicho, Eva, es decir, esa puesta en marcha de los aranceles que anunció Trump el 2 de abril, hace unas semanas, es de facto ya una guerra comercial. Y una guerra comercial pues tiene un impacto en el crecimiento, tiene un impacto en la inflación, tiene un impacto en los tipos de interés. En el crecimiento, nosotros pensamos desde la Financière de l'Echiquier que es demasiado prematuro hablar todavía de recesión, ¿vale? Es cierto que los datos del primer trimestre del PIB americano pueden ser bastante llamativos a la baja, pero básicamente porque todas las importaciones se han adelantado antes de que entrasen los aranceles, por lo tanto eso va a tener un efecto negativo en el PIB. Nosotros consideramos que estaríamos ante una ralentización, pero todavía es muy prematuro, insisto, porque no tenemos todos los datos. Ayer hubo una pausa y sobre todo porque no sabemos si al final esos aranceles van a ser así de fuertes o no, o se va a llegar a acuerdos. Consideramos que se llegarán a acuerdos, como ya hizo Trump en su primer mandato, pero indudablemente esto no es un juego de suma cero, una guerra comercial no es un juego de suma cero. Al final, todos los países involucrados, que en este caso son todos, pues evidentemente van a verse afectados en su crecimiento. De hecho, hay estudios que indican que después de una guerra comercial, por los 3 años siguientes, el PIB de muchos países se puede ver afectado entre el 0,2, 0,8, incluso en algunos casos por encima del 1%. Por lo tanto, es prematuro hablar de recesión, pero indudablemente tiene en el crecimiento un impacto y la ralentización, pues pensamos que va a ser un hecho. Ante el hecho de que no nos podemos precipitar a la hora de ver cuál es el impacto de esos aranceles que ni siquiera acaban de definirse, además quedan 90 días, todo lo que puede dar Trump en 90 días, de lo que sabemos ahora mismo, desde los analistas de la Financière de l'Echiquier señalan que la fórmula usada por Trump para justificar los aranceles carecen de fundamento económico, el que sacó su tabla de explicaciones. ¿Qué riesgos implica este enfoque para los mercados financieros y para la credibilidad de esa política comercial de Estados Unidos? Bueno, Eva, no solamente los analistas de la Financière de l'Echiquier, nosotros pensamos que cualquier economista de prestigio sabe que esa fórmula no es apropiada. Al final está teniendo en cuenta Estados Unidos está teniendo en cuenta el déficit comercial respecto a otros países y además el intercambio de bienes totales con esos países, pero hay que tener en cuenta que muchas veces hay productos que se importan desde un país porque son pues debido a su especialización o a su posicionamiento en la cadena de valor, pues solamente se producen ahí y solamente se pueden obtener de ese país. Por lo tanto, por mucho que Estados Unidos quiera fabricar o producir todo en Estados Unidos, no puede hacerlo todo. Esto es como, al final, el vino de Borgoña, pues se produce en Borgoña, pues por mucho que quieras tú hacer vino de Borgoña, solamente se produce en esa zona. Por lo tanto, yo creo que y además, si tenemos en cuenta que solamente está teniendo para ese cálculo en esa fórmula, está teniendo en cuenta solamente la parte de bienes y no la parte de servicios, donde realmente Estados Unidos tiene un superávit frente al resto de países, pues si la Unión Europea, por ejemplo, aplicase la misma fórmula que ha aplicado Estados Unidos, pero en la parte de servicios, pues ahí pondría aranceles muy importantes a Estados Unidos y sobre todo habría compañías como Disney, como Google o como Amazon que se podrían, o Visa, que se podrían ver muy afectadas. Por lo tanto, yo creo que eso le está haciendo también reflexionar, porque evidentemente está rodeado de gente que también tiene sentido común o que puede tener sentido común, y por eso también quizá las presiones internas y externas pues le han hecho tomar la decisión que tomó ayer de una pausa durante 3 meses para poder negociar. Desde el análisis, desde vuestra visión desde la Financière de l'Echiquier, mencionáis que el consumo y la producción en Estados Unidos podrían sufrir un doble frenazo. ¿Hasta qué punto esto puede traducirse en un aumento del riesgo de recesión? Lo que decías que es prematuro, pero lo están descontando ya los mercados.
Bueno, los mercados están muy pendientes más ahora del crecimiento que de la inflación, del impacto que los aranceles puedan tener en la inflación. Lo que pasa es que están ahora más pendientes efectivamente de si va a haber recesión o no. Nosotros siempre lo que hemos dicho desde un principio y sobre todo teniendo en cuenta el nivel de aranceles que ha puesto Trump, que de media están en torno al 22%, es decir, 10 veces más de lo que históricamente estaban en el siglo XX, es decir, solían estar en el 2% y ahora lo ha subido al 22% la media. Por lo tanto, eso es una subida muy, muy brusca y a veces pensar que eso va a tener un efecto automático en la subida de la inflación puede ser pensar de manera un poco simplista, porque al final esa subida tan brusca de los aranceles pues puede tener el efecto contrario, puede ser un efecto deflacionista o incluso recesivo. Es decir, pensamos que va a haber inflación porque sin tener en cuenta que a lo mejor esos productos a los que se les va a poner un arancel directamente no tienen sustitutos o porque las compañías van a ser capaces automáticamente de trasladar esa subida de precios a su producto final y eso va a generar inflación. Pero esa subida tan brusca de los aranceles como ha llevado a cabo o como tiene previsto llevar a cabo Trump puede tener los mismos efectos que una subida muy brusca de la fiscalidad, porque al final, lógicamente, el consumidor pospone sus decisiones de compra ante esa subida tan brusca de los precios y se ve perjudicada la demanda. Y por otra parte, las empresas, al no poder trasladar la subida de precios porque no hay demanda, afecta a sus márgenes y por lo tanto a sus beneficios y por lo tanto tiene que tomar decisiones, por ejemplo, de despedir empleados que no tienen renta disponible y por lo tanto no pueden consumir. Por lo tanto puede tener incluso un efecto recesivo y deflacionista. Entonces por eso habrá que ver hasta qué punto se llevan a cabo o no y si la media va a ser del 22%, que es, insisto, 10 veces por encima de la media histórica de los aranceles, pues el impacto en el consumo y en el crecimiento va a ser importante y es lo que están descontando los mercados y por eso se habla cada vez más de recesión económica. Con todo esto, ¿cómo están posicionando los fondos de la Financière frente a este escenario de creciente proteccionismo y volatilidad? ¿Hay sectores o regiones que consideren más resilientes o atractivos en este contexto? Bueno, desde luego, sectores y compañías que sean resilientes, pues aquellos que no se vayan a ver afectados, productos o bienes que no se vayan a ver afectados por los aranceles. Pero desde luego, lo más importante es mantener la calma. O sea, no podemos tomar decisiones de inversión en función de factores externos, de parámetros sobre los que no tenemos ningún tipo de control. Esta guerra comercial y la situación en la que estamos nos lo hemos autoinfligido nosotros mismos y además depende de una sola persona. Por lo tanto, hay que ser muy cautos, hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas, hay mucha desconfianza por parte de los inversores, hay falta de visibilidad y eso lo que nos tiene que hacer es mantener la calma, evidentemente no cambiar nuestra estrategia, pero sí a lo mejor tomar alguna decisión un poquito más táctica, pero desde luego, y si podemos, y si tenemos liquidez, pues aprovechar de manera gradual pues las oportunidades que nos está dejando el mercado. Nosotros lo que sí que pensamos es que hay que tener una cartera muy diversificada, hay que seguir invertidos en aquellas compañías que hace una semana eran buenas, ahora no han dejado de ser buenas, hay que mantenerse invertido en esas compañías que tienen visibilidad y que son bastante resilientes al entorno o al ciclo económico y luego también, ¿por qué no?, tener un poco una visión un poquito más contrarian, es decir, oye, pues vamos a invertir en aquellos sectores, en aquellas zonas geográficas o en aquellas clases de activos que se hayan visto muy penalizadas y sin embargo sus fundamentales sean buenos. Por lo tanto, mantener la calma, no tomar decisiones en función de las emociones y desde luego pues ajustar algo las carteras para reducir un poquito el riesgo frente a esta volatilidad y frente a esta incertidumbre. Pues Iván Díez, de la Financière de La Chiquière, ha sido un verdadero placer una vez más. Gracias por estar además en un día como el de hoy. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros.